Todavía recuerdo la mañana en que me enteré. Estaba desayunando, con el móvil en una mano y la tostada en la otra, cuando vi la publicación en Instagram, la graduación de mi sobrina Sofía. Un momento que había estado esperando desde que la sostuve por primera vez en mis brazos hace 18 años. Pero no había invitación para mí. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo silencio. El café se enfrió entre mis manos mientras miraba fijamente la pantalla del teléfono. Las fotos mostraban los preparativos, el vestido colgado en la puerta del armario, las invitaciones sobre la mesa del comedor de mi hermana Carmen. Invitaciones que nunca llegaron a mi buzón en el tercer piso de aquel edificio antiguo del barrio de Lavapiés en Madrid. Yo había criado a Sofía durante años, cuando Carmen y su marido Miguel viajaban por trabajo. Ellos construían puentes y carreteras por toda Latinoamérica mientras yo construía algo más importante, la vida de su hija. Me perdí oportunidades de ascenso en la biblioteca municipal donde trabajaba porque prefería estar disponible para recoger a Sofía del colegio. Cancelé citas con pretendientes que podrían haber cambiado mi vida porque Sofía tenía fiebre o simplemente quería que le leyera un cuento antes de dormir. ¿Y tía Elena, me ayudas con los deberes de matemáticas?, me preguntaba mientras extendía sus cuadernos sobre la mesa de mi pequeña cocina. Y claro, cariño, le respondía siempre, aunque estuviera agotada después de un día entero organizando libros y atendiendo a los lectores. Las matemáticas nunca fueron mi fuerte, pero por ella aprendí a resolver ecuaciones complicadas. Por ella aprendí a trenzar el pelo de formas que ni siquiera sabía que existían. Por ella aprendí a curar heridas, tanto las de las rodillas raspadas como las del corazón adolescente roto por el primer amor. Ahora, Sofía tenía 18 años y estaba a punto de graduarse del instituto. Y yo no estaba invitada. Sentí que algo se rompía dentro de mí, como una grieta en un jarrón antiguo que todos fingen no ver. No quería armar un escándalo. Nunca lo había hecho. Siempre fui Elena la paciente, Elena la comprensiva, Elena la que está cuando la necesitas y desaparece cuando ya no. Así que sonreí a pesar del dolor que me oprimía el pecho y llamé a Marisa, la directora de la biblioteca. ¿Sería posible tomarme unos días libres?, pregunté, intentando que mi voz sonara normal. Necesito desconectar un poco. Claro, Elena. Llevas años sin coger vacaciones. Te las mereces. Hice una pequeña maleta. No necesitaba mucho, un par de vaqueros, algunas blusas, un libro que llevaba meses queriendo leer. Antes de salir, miré el refrigerador donde todavía guardaba algunos dibujos que Sofía me había regalado cuando era pequeña. Para la mejor tía del mundo, decía uno con letras torcidas e irregulares. Sonreí con tristeza y cerré la puerta. Había reservado una habitación en una pequeña casa rural en la Sierra de Gredos. 3 horas de Madrid, un mundo de distancia. En el autobús, mientras las casas daban paso a campos y luego a montañas, revisé mi teléfono varias veces. Quizás Carmen me llamaría. O tal vez Sofía me enviaría un mensaje preguntando dónde estaba. Nada. Solo notificaciones de la biblioteca y un mensaje de mi vecina Pilar preguntándome si podía recoger mis paquetes si llegaban mientras estaba fuera. El camino serpenteaba entre robles y pinos. A lo lejos, las montañas se recortaban contra un cielo tan azul que parecía irreal después de meses respirando el aire contaminado de Madrid. Mi corazón seguía pesado, pero mis hombros comenzaban a relajarse. La casa rural era exactamente como la mostraban las fotos: paredes de piedra, techos con vigas de madera oscura, y un jardín donde las flores silvestres crecían sin orden ni control. Me recibió una mujer mayor, doña Teresa, con el pelo blanco recogido en un moño y una sonrisa que parecía guardar todos los secretos del mundo. Bienvenida, hija, me dijo mientras me entregaba las llaves de mi habitación. Llegas justo a tiempo para la merienda. Mi habitación tenía una ventana que daba al valle. Desde allí podía ver un pequeño pueblo a lo lejos, con su campanario destacando entre los tejados rojizos. Dejé la maleta sobre la cama de madera maciza cubierta con un edredón de patchwork y me quedé unos minutos contemplando el paisaje. El silencio era tan profundo que casi podía escuchar mis propios pensamientos. Bajé para la merienda. Doña Teresa había preparado un chocolate espeso y unas magdalenas caseras que olían a limón y canela. En el salón con chimenea,
Otros 2 huéspedes leían en silencio, un hombre mayor con gafas redondas y una chica joven con el pelo teñido de colores que escribía frenéticamente en un cuaderno. ¿Vienes de la ciudad?, me preguntó doña Teresa mientras me servía el chocolate en una taza decorada con flores. Sí, de Madrid, respondí. Se nota, dijo con una sonrisa. Tienes esa mirada de quien necesita respirar. No le conté por qué estaba allí. No mencioné a Sofía, ni la graduación, ni los años de cuidados que parecían haberse desvanecido como la niebla matutina bajo el sol. Pero mientras mordisqueaba la magdalena, sentí que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Las penas se ven diferentes aquí en la montaña, comentó doña Teresa como si pudiera leer mis pensamientos. No desaparecen, pero aprenden a hacerse más pequeñas. Esa noche, acostada en aquella cama desconocida, con el murmullo del viento entre los árboles como única compañía, me permití llorar por primera vez. No por la invitación que nunca llegó, sino por todos esos años en los que yo había sido suficiente hasta que dejé de serlo. El amanecer en la sierra era diferente al de Madrid. No me despertó el ruido de coches o el murmullo constante de la ciudad, sino el canto de los pájaros y la luz dorada que se filtraba entre las cortinas de encaje. Por un momento, olvidé dónde estaba y por qué había venido. Luego, como una piedra que cae en un estanque tranquilo, el recuerdo de la graduación de Sofía volvió a mí. Me levanté despacio, como si mis huesos pesaran más de lo normal. La madera del suelo crujía bajo mis pies descalzos. Me asomé a la ventana y contemplé el valle envuelto en una fina capa de niebla que el sol iba disolviendo poco a poco. A lo lejos, un pastor guiaba a sus ovejas por un sendero invisible para mí. Bajé a desayunar cuando el reloj de la pared marcaba las 8:30. Doña Teresa ya estaba en la cocina, preparando café y tostando pan en un horno de leña. «Buenos días, Elena», me saludó. «¿Has dormido bien?» «Mejor de lo que esperaba», respondí, y era cierto. El silencio había sido como un bálsamo para mi alma inquieta. «El pan es de ayer, pero tostado está buenísimo», dijo mientras colocaba una rebanada gruesa sobre un plato de cerámica pintada a mano. «Hay mermelada de frambuesa que hago yo misma y miel de las colmenas del pueblo». Desayuné mirando por la ventana de la cocina. El paisaje era tan hermoso que dolía, montañas verdes que se tornaban azuladas en la distancia, un cielo limpio sin rastro de contaminación, árboles que se mecían suavemente con la brisa. «Hay un sendero detrás de la casa que lleva hasta el río», comentó doña Teresa mientras lavaba los platos. «Es un paseo fácil, no más de media hora. Te sentará bien». Seguí su consejo. El camino estaba marcado por piedras blancas y serpenteaba entre robles centenarios. El sol calentaba mi piel, pero bajo los árboles el aire era fresco. Encontré el río donde me había indicado, un curso de agua clara que cantaba entre las piedras. Me senté en una roca lisa y sumergí mis manos en el agua fría. Por primera vez en años, no tenía que estar pendiente del móvil, ni preocuparme por llegar tarde a algún sitio, ni pensar en las necesidades de otros antes que en las mías. Era un sentimiento extraño, como si me hubiera quitado una mochila pesada que llevaba tanto tiempo cargando que ya formaba parte de mí. Pasé horas allí, viendo cómo el agua fluía incansable, escuchando el susurro de las hojas y el ocasional canto de un pájaro. Pensé en Sofía, en cómo había crecido desde aquella niña que me pedía que le contara el mismo cuento cada noche hasta la joven que ahora estaba a punto de entrar en la universidad. ¿Cuándo había dejado de necesitarme? ¿O era que nunca me había necesitado tanto como yo creía? Regresé a la casa rural al mediodía. Doña Teresa estaba en el jardín, recogiendo hierbas aromáticas de un pequeño huerto. «Romero para el cordero», explicó cuando me vio. «Y tomillo para la sopa. ¿Te apetece ayudarme?» Asentí y me arrodillé junto a ella. Sus manos estaban curtidas por el trabajo y el tiempo, pero se movían con precisión entre las plantas. «Y llevo 63 años viviendo en esta montaña», me contó mientras cortaba ramitas de romero. «He visto mucho, he perdido mucho, pero nunca he perdido la paz que me da este lugar». «¿Y nunca has querido irte?», pregunté. «Todos queremos irnos alguna vez», respondió con una sonrisa. «Pero lo importante no es dónde estás, sino si estás en paz contigo misma». Eso me costó muchos años entenderlo. Durante la comida,
conocí mejor a los otros huéspedes. El hombre de las gafas redondas se llamaba Alfredo y era profesor de historia jubilado. La chica del pelo de colores era Lucía, un estudiante de arte que había venido a pintar los paisajes de la sierra. ¿Y tú, Elena?, preguntó Lucía. ¿Qué te trae por aquí? Necesitaba un descanso, respondí, revolviendo la sopa de verduras que doña Teresa había preparado. Alejarme un poco de todo. Te entiendo perfectamente, dijo Alfredo. Yo vengo cada primavera. Después de meses dando clases, necesito recordar que existe un mundo más allá de las aulas y los exámenes. Después de comer, ayudé a doña Teresa a recoger la mesa y fregar los platos. Había algo reconfortante en estas tareas sencillas, en el ritmo pausado de la vida en la montaña. Hay una biblioteca pequeña en el salón, me dijo cuando terminamos. No es gran cosa, pero quizás encuentres algo que te interese. La biblioteca era un armario con puertas de cristal donde se alineaban libros de todos los tamaños y colores. Algunos tan viejos que el lomo estaba desgastado y apenas se podía leer el título. Otros más recientes, dejados probablemente por otros huéspedes. Escogí una novela de Almudena Grandes que no había leído y me senté en un sillón junto a la ventana. La tarde pasó tranquila, con el sol dibujando sombras cambiantes en las páginas del libro. De vez en cuando, levantaba la vista para contemplar el paisaje o para observar a Lucía, que había instalado su caballete en el jardín y pintaba con expresión concentrada. Esa noche, después de una cena sencilla de tortilla de patatas y ensalada, nos sentamos todos alrededor de la chimenea. Doña Teresa sacó una botella de licor casero de color ámbar. Corujo con hierbas, explicó mientras servía un poco en pequeños vasos de cristal. Receta de mi abuela. El licor quemaba al bajar por la garganta, pero dejaba un regusto dulce y herbal. La conversación fluyó sin prisa, saltando de un tema a otro como el agua del río entre las piedras. Alfredo contó historias de la guerra civil que había escuchado de su padre. Lucía habló de sus sueños de exponer en grandes galerías de arte. Doña Teresa recordó cómo era la vida en el pueblo antes de que la gente empezara a marcharse a las ciudades. ¿Y tú, Elena?, preguntó finalmente Alfredo. ¿Tienes familia? La pregunta me pilló desprevenida. Por un momento, no supe qué responder. Tengo una hermana, dije finalmente. Y una sobrina que es como una hija para mí. O al menos lo era. No pretendía decir eso último, pero el orujo había aflojado mis defensas. El silencio que siguió no fue incómodo, sino comprensivo. Las familias son complicadas, comentó doña Teresa finalmente. A veces nos hacen daño sin querer, y otras veces nos hacen daño queriendo. Pero siguen siendo familia. Esa noche, acostada en la cama con el libro de Almudena Grandes abierto sobre mi regazo, pensé en las palabras de doña Teresa. Sí, Carmen y Sofía eran mi familia. ¿Pero eso significaba que tenía que aceptar cualquier cosa de ellas? ¿Incluso ser olvidada, ser dejada de lado como un juguete viejo que ya no divierte? Afuera, el viento susurraba entre los árboles y, a lo lejos, un búho cantaba en la oscuridad. De repente, mi móvil, que llevaba casi todo el día olvidado en el fondo de mi bolso, vibró sobre la mesita de noche. Una llamada. El nombre de Carmen brillaba en la pantalla. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño que hubiera aparecido de repente en mi habitación. La luz de la pantalla iluminaba el techo en la penumbra, proyectando sombras inquietas. El nombre de Carmen seguía parpadeando, insistente. Dejé que sonara. 1, 2, 3 veces. Luego, silencio. Casi inmediatamente, el teléfono vibró de nuevo. Un mensaje: Elena, por favor, llámame. Es importante. Apagué la pantalla y dejé el móvil boca abajo sobre la mesita de noche. El corazón me latía con fuerza, como si hubiera estado corriendo. ¿Qué querría mi hermana a estas horas? ¿Habría pasado algo en la graduación? ¿Estaría Sofía bien? Me obligué a respirar hondo. Fuera lo que fuese, podía esperar hasta mañana. Por primera vez en mucho tiempo, iba a ponerme a mí misma primero. Apagué la lámpara y me acurruqué bajo el edredón, escuchando el concierto nocturno de los grillos y el viento entre los árboles.
pero el sueño tardó en llegar. A medianoche, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número que no reconocí. Rechacé la llamada. Luego otra, de Miguel, el marido de Carmen. Y un mensaje de un número desconocido que resultó ser la madre de Miguel, mi cuñada Dolores. Elena, nos tienes muy preocupados. ¿Dónde estás, preocupados? Una risa amarga se me escapó en la oscuridad de la habitación. No habían estado preocupados cuando no me invitaron a la graduación. No habían estado preocupados durante los meses en que Sofía se fue distanciando de mí, cancelando nuestras tradicionales tardes de cine de los domingos, respondiendo a mis mensajes con monosílabos. Es normal, me había dicho Pilar, mi vecina, cuando le conté cómo las cosas estaban cambiando. Los adolescentes se alejan. Están buscando su identidad, separándose de los adultos que los criaron. Ya volverá. Pero Sofía no había vuelto. Y ahora, de repente, todos parecían necesitarme con urgencia. Apagué el teléfono completamente. Lo que fuera, podía esperar hasta la mañana. Si era realmente una emergencia, Carmen sabía dónde trabajaba, podía llamar a la biblioteca. Además, tampoco es que me hubiera ido a otro planeta. Estaba a unas horas de Madrid, en una casa rural perfectamente localizable. El sueño me venció finalmente, un sueño inquieto poblado de sueños extraños donde corría por pasillos interminables buscando a alguien que nunca encontraba. El amanecer me encontró cansada pero decidida. Encendí el teléfono mientras me vestía para bajar a desayunar. La pantalla se iluminó y comenzó a vibrar sin parar, notificaciones de llamadas perdidas y mensajes que llegaban uno tras otro. Carmen, 7 llamadas perdidas, 4 mensajes. Miguel, 3 llamadas perdidas, 2 mensajes. Dolores, 2 llamadas perdidas, 1 mensaje. 5 números desconocidos, probablemente otros familiares. Y, finalmente, Sofía, 2 llamadas perdidas y 1 mensaje de voz. El último me dolió especialmente. Estuve a punto de escucharlo, pero me contuve. Dejé el teléfono sobre la cama y bajé a desayunar. Necesitaba pensar, y el estómago me recordaba que no había cenado bien la noche anterior. Doña Teresa ya estaba en la cocina, preparando café. Se volvió cuando entré y me miró con esos ojos sabios que parecían ver más allá de las apariencias. ¿Mala noche?, preguntó mientras me servía una taza de café humeante. Algo así, respondí, sentándome a la mesa. Parece que mi familia se ha dado cuenta de que existo, justo cuando decido tomarme un tiempo para mí. Doña Teresa asintió, como si entendiera perfectamente. Colocó delante de mí un plato con tostadas y se sentó frente a mí con su propia taza de café. Es curioso cómo funciona eso, dijo. A veces necesitamos desaparecer para que los demás noten el espacio que ocupábamos. Mordisqué una tostada, pensativa. Quizás tenía razón. Quizás mi ausencia había hecho visible lo que mi presencia constante había vuelto invisible, todo lo que yo hacía por ellos, todo lo que yo significaba en sus vidas. Mi sobrina se graduó ayer, le conté. O anteayer, ya no estoy segura. No me invitaron. Y ahora no paran de llamarme, como si fuera el fin del mundo. Doña Teresa sorbió su café antes de responder. Las familias, comenzó, con el mismo tono que había usado la noche anterior. Piensan que siempre estarás ahí, hasta que un día no estás. Y entonces se dan cuenta de lo mucho que te necesitan. Alfredo entró en la cocina en ese momento, con el pelo revuelto y cara de sueño. Nos saludó con un gesto y se sirvió café. La conversación derivó hacia temas más ligeros, el tiempo, que amenazaba lluvia, un nido de golondrinas que doña Teresa había descubierto en el granero, la excursión que Alfredo planeaba hacer esa tarde a un mirador cercano. Después del desayuno, salí al jardín con mi libro. Me senté en un banco de piedra bajo un viejo roble y abrí el móvil. Los mensajes seguían llegando. Decidí leerlos, al menos para saber si debía preocuparme. Carmen, Elena, ¿dónde estás? Llámame urgente. Carmen, por favor, es importante. Sofía te necesita. Carmen, si estás enfadada conmigo, lo entiendo, pero no lo pagues con Sofía. Carmen, por lo menos dinos que estás bien.
Miguel, Elena, siento mucho lo de la invitación. Fue un error. Por favor, llama. Miguel, Sofía está destrozada. No quiere hablar con nadie, solo pregunta por ti. La última parte me sorprendió. ¿Sofía destrozada? ¿Preguntando por mí? Pero si llevaba meses apenas respondiendo a mis mensajes. Los mensajes de los números desconocidos eran de primos y tíos, todos preguntando dónde estaba, por qué no había ido a la graduación, si estaba bien. Como si de repente toda la familia se hubiera dado cuenta de que existía. Finalmente, con el corazón latiendo fuerte, abrí el mensaje de voz de Sofía. Su voz sonaba rota, como si hubiera estado llorando. Tía Elena, yo, lo siento mucho. Por favor, llámame. Te necesito. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que vi las fotos de la graduación en Instagram finalmente se desbordaron. ¿Qué habría pasado? ¿Estaría Sofía bien? Por un momento, el instinto de protección que siempre había sentido hacia ella estuvo a punto de hacerme llamarla inmediatamente. Pero algo me detuvo. Durante años, había acudido corriendo cada vez que me necesitaban. Había organizado fiestas de cumpleaños, había ayudado con deberes, había consolado penas, había aplaudido logros. Siempre disponible, siempre presente. Hasta que dejé de ser necesaria. Oh, eso pensé. Lucía salió de la casa con su caballete y sus pinturas. Me vio sentada bajo el roble y me saludó con la mano antes de instalarse en el otro extremo del jardín. El cielo estaba cubierto de nubes grises que prometían lluvia para más tarde. Dejé el teléfono a un lado y abrí el libro, pero las palabras nadaban ante mis ojos sin que pudiera concentrarme. Mi mente volvía una y otra vez a Sofía, a su voz rota en el mensaje. ¿Qué habría pasado? ¿Habría discutido con sus padres? ¿Con algún amigo? ¿Le habría ido mal en algún examen final? Pero nada de eso explicaba por qué toda la familia estaba intentando localizarme con tanta urgencia. A mediodía, cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, recogí mis cosas y volví a la casa. En el salón, Alfredo leía junto a la chimenea que doña Teresa había encendido para combatir la humedad. Parece que se nos ha estropeado el día de excursión, comentó, levantando la vista de su libro. Aunque la lluvia también tiene su encanto, ¿no crees? Asentí, distraída. La lluvia repiqueteaba contra los cristales de las ventanas, creando un ritmo hipnótico. Me senté en el sillón frente a Alfredo, con el teléfono aún en la mano. ¿Problemas?, preguntó, señalando el móvil con un gesto de la cabeza. No lo sé, respondí sinceramente. Mi familia me está llamando sin parar, pero no sé si es realmente importante o si solo me necesitan ahora que no estoy disponible. Alfredo cerró su libro y me miró por encima de sus gafas redondas. ¿Sabes? Cuando me jubilé, después de 40 años dando clases, pensé que el instituto se vendría abajo sin mí, dijo con una sonrisa irónica. Que mis alumnos me echarían terriblemente de menos, que mis compañeros no sabrían qué hacer sin mis consejos. La realidad fue que la vida siguió sin mí. Pero eso no significa que no dejara huella, solo que a veces la importancia de lo que hacemos no se nota hasta mucho después. Sus palabras resonaron en mí. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Estaba Sofía dándose cuenta ahora de lo importante que yo había sido en su vida? La lluvia arreció, golpeando con fuerza los cristales. El teléfono vibró en mi mano, otra llamada de Carmen. Esta vez, algo dentro de mí cedió. Quizás era el ambiente acogedor de la casa rural, la compañía comprensiva de doña Teresa y Alfredo, o simplemente que el tiempo lejos de Madrid me había dado la perspectiva que necesitaba. Fuera lo que fuese, sentí que estaba lista para escuchar lo que mi hermana tenía que decirme. Me levanté del sillón bajo la mirada curiosa de Alfredo. Voy a contestar, dije, más para mí misma que para él. Subí a mi habitación y cerré la puerta. La lluvia seguía cayendo, creando un telón de fondo perfecto para la conversación que estaba a punto de tener. Respiré hondo y pulsé el botón de llamada. Carmen respondió al primer tono. Elena. Gracias a Dios. ¿Dónde estás? Te hemos llamado 1000 veces, la voz de Carmen sonaba aguda, tensa, como cuando éramos niñas y rompía algún jarrón de mamá.
Estoy bien, respondí, intentando mantener la calma. Me he tomado unos días libres, eso es todo. ¿Unos días libres? ¿Ahora? ¿Sin decir nada a nadie? Algo en su tono me molestó profundamente. Como si yo necesitara su permiso para hacer algo por mí misma, como si tuviera que rendirle cuentas. Y Carmen, soy una adulta. Puedo tomarme unos días libres cuando quiera. Un silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro. Tienes razón, lo siento. Es que, ha pasado algo, Elena. Algo con Sofía. Mi corazón dio un vuelco. ¿Está bien? ¿Ha tenido un accidente? No, no es eso, se apresuró a aclarar Carmen. Es complicado. Después de la graduación, se encerró en su habitación y no ha querido salir. No come, apenas habla. Solo repite que necesita hablar contigo, que todo es su culpa. Cerré los ojos. La habitación pareció girar a mi alrededor. El sonido de la lluvia contra la ventana se intensificó, como si alguien hubiera subido el volumen. ¿Su culpa? ¿A qué se refiere? No lo sabemos exactamente, la voz de Carmen tembló. Dice algo sobre las invitaciones, sobre que ella sabía que te estaba haciendo daño. Elena, nunca la había visto así. Me senté en la cama, intentando asimilar lo que estaba escuchando. Sofía estaba mal por mi culpa. Por haberme excluido. Por haberme apartado de su vida. Debería sentirme vindicada, pero en lugar de eso, solo sentía una profunda tristeza. Y dame la dirección de dónde estás, continuó Carmen. Iré a buscarte. O te envío un taxi, lo que prefieras. No, la palabra salió más cortante de lo que pretendía. No vengas. Necesito tiempo, Carmen. Pero Sofía, hablaré con ella, prometí. Pero a mi manera y en mi momento. Por favor, respeta eso. Otro silencio. Podía imaginar la expresión de mi hermana, la mandíbula tensa, los ojos entrecerrados, calculando sus opciones. Y de acuerdo, concedió finalmente. Pero prométeme que la llamarás pronto. Está realmente mal, Elena. O lo haré, dije antes de colgar. Me quedé sentada en la cama, con el teléfono en la mano y la mirada perdida en la ventana empañada por la lluvia. La conversación con Carmen había removido algo dentro de mí que llevaba mucho tiempo conteniendo, un dolor profundo, antiguo, que ahora emergía como un animal hibernando que despierta hambriento. Bajé al salón, necesitaba compañía, necesitaba no estar sola con mis pensamientos. Pero Alfredo ya no estaba allí. Solo doña Teresa, sentada junto a la chimenea con una labor de punto entre las manos. ¿Todo bien?, preguntó sin levantar la vista de su tejido. No lo sé, respondí sinceramente, dejándome caer en el sillón frente a ella. Mi sobrina está mal, aparentemente por mi culpa. Por no haber estado en su graduación. ¿Y fue culpa tuya no estar allí? La pregunta me pilló desprevenida. No me invitaron, contesté. Vi las fotos de los preparativos en Instagram. Las invitaciones sobre la mesa. Invitaciones que nunca llegaron a mí. Doña Teresa asintió, sus agujas de tejer moviéndose rítmicamente, creando un sonido que, junto con el crepitar del fuego y la lluvia en los cristales, resultaba extrañamente relajante. ¿Y por qué crees que no te invitaron? Abrí la boca para responder y me di cuenta de que no tenía una respuesta clara. Durante esos días había supuesto muchas cosas, que Sofía ya no me necesitaba, que Carmen y Miguel querían apartarme, que para ellos solo había sido una niñera conveniente. Pero en realidad, nunca había preguntado directamente. No lo sé, admití finalmente. Supongo que asumí que, asumiste, me interrumpió doña Teresa con suavidad. A veces, lo que damos por sentado es precisamente lo que deberíamos cuestionar. Sus palabras cayeron como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas que removieron todo lo que había en el fondo. ¿Y si las cosas no eran como yo pensaba? ¿Y si había algo más que yo no sabía? El resto de la tarde transcurrió en un estado de extraña calma. La lluvia amainó y un sol pálido asomó entre las nubes.
Salí al porche para respirar el aire limpio después de la tormenta. El jardín brillaba, cada hoja, cada flor adornada con gotas de lluvia que refractaban la luz como diminutos diamantes. Lucía se unió a mí, con el pelo recogido en un moño desordenado y una taza de té entre las manos. Es precioso, ¿verdad? Y dijo, señalando el jardín con un gesto. Me recuerda a esas pinturas impresionistas, donde todo parece disolverse en luz y color. Asentí, agradecida por la compañía y la conversación ligera. Nos quedamos allí un rato, hablando de arte, de Madrid, de la vida en la ciudad frente a la vida en el campo. Lucía tenía 23 años, casi la misma edad que Sofía, pero había en ella una madurez, una calma que mi sobrina todavía no había encontrado. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, volví a mi habitación. El teléfono me esperaba sobre la mesita de noche. Tenía más mensajes, más llamadas perdidas. Pero ahora, en lugar de ignorarlos, me senté a leerlos uno por uno. Carmen volvía a preguntarme si iba a llamar a Sofía. Miguel me aseguraba que todo había sido un malentendido con las invitaciones. ¿Y Sofía? Sofía había enviado un mensaje largo que me hizo llorar desde la primera línea. Tía Elena, sé que estás enfadada conmigo y tienes todo el derecho a estarlo. Lo de las invitaciones fue culpa mía. Mamá me pidió que las enviara y las envié a todos menos a ti. No porque no te quisiera allí, sino porque es complicado. He estado tan centrada en mí misma, en mis amigos, en lo que viene después de la graduación, que no me di cuenta de lo mucho que te estaba haciendo daño al apartarte. O tal vez sí me di cuenta y no quise pensar en ello. No lo sé. Solo sé que cuando no apareciste en la graduación, sentí que algo importante faltaba. Que tú faltabas. Siempre has estado ahí para mí, incluso cuando mis padres no podían. Y ahora, cuando te necesito más que nunca, no estás. Y es culpa mía. Por favor, llámame. Necesito escuchar tu voz. Necesito saber que no te he perdido del todo. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Me dolía el pecho, como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo y sanando al mismo tiempo. Todo ese tiempo había estado tan concentrada en mi propio dolor, en sentirme traicionada y olvidada, que no había considerado que Sofía pudiera estar pasando por su propio torbellino emocional. Esa noche, durante la cena, apenas probé bocado. La conversación a mi alrededor fluía, Alfredo contando su excursión a pesar de la lluvia, Lucía mostrando los bocetos que había hecho, doña Teresa compartiendo historias del pueblo, pero mi mente estaba lejos, con Sofía. Intentando entender qué había pasado realmente. Después de cenar, me excusé pronto y volví a mi habitación. La luna llena brillaba en el cielo despejado tras la tormenta, iluminando el valle con una luz plateada que parecía irreal. Me senté junto a la ventana, contemplando el paisaje nocturno mientras pensaba en Sofía, en Carmen, en todo lo que habíamos vivido juntas y todo lo que habíamos dejado sin decir. En ese momento, comprendí que el dolor que sentía no era solo por la graduación, por la invitación que nunca llegó. Era por años de dar sin recibir, de estar siempre disponible sin que nadie preguntara si yo estaba bien, si yo necesitaba algo. Era el dolor acumulado de sentirme invisible incluso cuando estaba en medio de la habitación. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. Pero esta vez, no la sequé inmediatamente. Dejé que cayera, que marcara su recorrido por mi piel, que se llevara consigo un poco del peso que había estado cargando durante tanto tiempo. Y luego otra, y otra más. No era un llanto desesperado, sino un llanto sanador, como la lluvia que había limpiado el aire esa tarde. Por primera vez desde que había encontrado las fotos de la graduación, me permití sentir plenamente todo lo que había estado reprimiendo, la tristeza, la rabia, la decepción, pero también el amor, porque a pesar de todo, seguía queriendo a Sofía, a Carmen, incluso a Miguel. Eran mi familia, con todos sus defectos, con todas sus complicaciones. La madrugada me encontró despierta, con los ojos hinchados pero la mente sorprendentemente clara. Había tomado una decisión, no iba a llamar a Sofía. Al menos, no todavía. No por crueldad o por venganza, sino porque necesitaba terminar el proceso que había comenzado al venir aquí, a la Sierra de Gredos.
Necesitaba encontrarme a mí misma antes de poder estar realmente presente para los demás. Escribí un mensaje breve a Carmen: estoy bien. Volveré en unos días. Dile a Sofía que también la quiero, pero que necesito tiempo. Lo envié antes de poder arrepentirme y luego apagué el teléfono nuevamente. El amanecer trajo consigo un día despejado, como si la tormenta del día anterior hubiera limpiado no solo el aire sino también las dudas. Me vestí con ropa cómoda y bajé a desayunar temprano. Para mi sorpresa, doña Teresa ya estaba en la cocina, amasando pan. «Buenos días, madrugadora», me saludó con una sonrisa. ¿Qué tal has dormido? «Mejor de lo que esperaba», respondí, acercándome a ayudarla. «He tomado algunas decisiones». ¿Y son buenas decisiones?, preguntó, mientras me pasaba un trozo de masa. Amasé en silencio por un momento, sintiendo la textura elástica bajo mis dedos, absorbiendo el olor a harina y levadura. «Creo que sí», dije finalmente. «He decidido darme el regalo del tiempo. Quedarme aquí unos días más, sin presiones, sin expectativas». Doña Teresa asintió, como si aprobara mi decisión. A veces el mejor regalo que podemos darnos es precisamente ese: tiempo y espacio para respirar. Pasamos la mañana en la cocina. Doña Teresa me enseñó a hacer el pan como lo hacía su abuela, con una paciencia infinita y un conocimiento que no venía de recetas escritas sino de años de práctica. Mientras trabajábamos, me contó historias del pueblo, de cómo era la vida allí cuando ella era joven, de cómo había conocido a su marido, ya fallecido, en la romería de San Isidro. De sus 3 hijos que ahora vivían en ciudades diferentes y volvían en verano con sus propios hijos. «A todos se van», dijo en un momento, mientras daba forma a una hogaza. «Es ley de vida. Los hijos crecen, hacen sus vidas, y está bien que así sea. Pero eso no significa que dejen de quererte, solo que su amor toma formas diferentes». Sus palabras resonaron en mí, haciendo eco con mis propios pensamientos sobre Sofía. Quizás ella estaba creciendo, separándose de la niña que había sido, de la niña que me necesitaba para cada pequeña cosa. Y quizás yo había estado tan acostumbrada a ser necesitada que no sabía cómo adaptarme a esta nueva realidad. Después de comer, Lucía propuso dar un paseo hasta el pueblo cercano. Alfredo se disculpó, prefiriendo quedarse leyendo, pero yo acepté con entusiasmo. Necesitaba moverme, sentir el sol en la piel, respirar el aire limpio de la montaña. El camino al pueblo serpenteaba entre prados y bosques, a veces siguiendo el curso del río que había visitado el día anterior. Lucía caminaba con la energía propia de su juventud, a veces adelantándose para fotografiar una flor o un insecto con su móvil. ¿Sabes?, y dijo en un momento, mientras esperaba a que la alcanzara. «Vine aquí porque necesitaba espacio para pensar. Mis padres quieren que estudie Derecho o Económicas, algo práctico según ellos. Pero yo solo quiero pintar». La miré con curiosidad. Era tan joven, y ya enfrentaba sus propias batallas por la independencia, por ser quien realmente quería ser. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté. «Todavía no lo sé», confesó con una sonrisa. «Pero estos días aquí, pintando sin presiones, me han ayudado a entender que necesito seguir mi propio camino, incluso si eso decepciona a mis padres al principio». Llegamos al pueblo cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo todo de un dorado cálido. Era un lugar pequeño pero encantador, con casas de piedra apiñadas alrededor de una plaza donde una fuente murmuraba una canción constante. Un par de ancianos jugaban a las cartas en un banco, niños correteaban persiguiendo a un perro, mujeres conversaban sentadas a la puerta de sus casas. «Es como viajar en el tiempo, ¿verdad?», comentó Lucía, sacando su cuaderno de dibujo. «En Madrid nadie se sienta así, a ver pasar la vida». Mientras ella dibujaba, yo me acerqué a la pequeña iglesia que presidía la plaza. Estaba abierta, y entré buscando un poco de frescor y quietud. El interior olía a cera de velas y a incienso. Me senté en un banco, contemplando los vitrales por los que se filtraba la luz del atardecer, creando patrones de colores en el suelo de piedra. No soy especialmente religiosa, pero hay algo en las iglesias antiguas que invita a la introspección. Quizás es el silencio, o la sensación de que las paredes han absorbido tantas plegarias, tantas esperanzas y miedos a lo largo de los siglos,
que uno no puede evitar añadir los propios. Pensé en Sofía, en cómo había crecido desde aquella niña que me pedía que comprobara si había monstruos debajo de la cama hasta la joven que ahora estaba a punto de entrar en la universidad. Pensé en todas las veces que había estado allí para ella, las fiebres nocturnas, los corazones rotos por amores adolescentes, los exámenes suspensos, las victorias celebradas. Y luego pensé en cómo, poco a poco, se había ido alejando, como un barco que zarpa tan lentamente que apenas notas que se está moviendo hasta que un día miras y ya está en el horizonte. Una lágrima rodó por mi mejilla. La dejé caer. Y luego otra. No era un llanto amargo, sino más bien una especie de aceptación melancólica. Los hijos crecen. Se alejan. Construyen sus propias vidas. Es natural, es necesario. Pero eso no hace que duela menos. Un rayo de sol poniente, particularmente intenso, atravesó el vitral y cayó directamente sobre mí, como un foco teatral. Cerré los ojos, sintiendo el calor en la piel, imaginando que era una especie de bendición, un recordatorio de que la vida sigue, cambia, evoluciona, y nosotros con ella. Cuando salí de la iglesia, Lucía había terminado su dibujo, una vista de la plaza con los ancianos jugando a las cartas, los niños corriendo, la fuente en el centro. Había captado perfectamente la luz dorada del atardecer, la atmósfera tranquila del pueblo. «Es precioso», le dije sinceramente. «Gracias», respondió con una sonrisa tímida. «Me gustaría poder capturar también los sonidos, los olores, la sensación de que el tiempo pasa más despacio aquí». Emprendimos el camino de regreso a la casa rural cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Caminábamos en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. De vez en cuando, una lechuza o un zorro nos hacían compañía por un instante antes de desaparecer en la oscuridad del bosque. Esa noche, después de una cena tranquila donde Alfredo nos entretuvo con historias de sus años como profesor y doña Teresa añadió anécdotas de sus propios tiempos escolares, subí a mi habitación con una extraña sensación de paz. Encendí el teléfono brevemente, lo suficiente para ver que tenía más mensajes, más llamadas perdidas. Pero esta vez no sentí la urgencia de responder inmediatamente. Mañana sería otro día. Mañana, quizás, estaría lista para empezar a reconstruir lo que se había roto. Me acosté con la ventana abierta, dejando que el aire fresco de la montaña y el suave murmullo del viento entre los árboles me arrullaran. Pensé en lo extraño que era estar allí, en esta casa de piedra antigua, rodeada de desconocidos que ya no lo parecían tanto, mientras a kilómetros de distancia mi familia me buscaba, me necesitaba. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis necesidades por delante de las de los demás. Y aunque una parte de mí se sentía culpable por ello, otra parte, una parte que estaba creciendo con cada hora que pasaba en este retiro improvisado, sabía que era necesario. No es egoísmo cuidar de una misma, me dijo una voz que sonaba sospechosamente como la de doña Teresa en mi cabeza. Es supervivencia. Con ese pensamiento, me quedé dormida bajo un cielo estrellado más brillante de lo que jamás había visto en Madrid. La mañana siguiente me despertó con el canto de los pájaros y el olor a café recién hecho. Me vestí con calma, disfrutando de la sensación de no tener prisa, de no tener que correr para cumplir con las expectativas de nadie más que las mías propias. Bajé a desayunar y encontré a doña Teresa sola en la cocina. Los demás han salido temprano, me explicó mientras me servía café. Alfredo quería visitar unas ruinas romanas que hay cerca, y Lucía ha ido a pintar el amanecer desde el mirador. Asentí, agradecida por la tranquilidad. Me senté a la mesa con mi café y una rebanada de pan recién hecho, untada generosamente con aceite de oliva. ¿Has decidido ya cuándo volverás?, preguntó doña Teresa con ese tono casual que usaba cuando hacía preguntas importantes. Mañana, creo, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la decisión. Tengo cosas que resolver en Madrid. Doña Teresa asintió, como si ya lo supiera. Las huidas son necesarias a veces, dijo. Nos dan perspectiva. Pero siempre hay que volver, enfrentar lo que dejamos atrás. Pasé el resto del día en una especie de limbo tranquilo, a medio camino entre la paz que había encontrado allí y la anticipación por lo que vendría después. Leí un poco, ayudé a doña Teresa en el huerto, di un último paseo hasta el río.
y cuando el sol comenzó a ponerse, subí a mi habitación y encendí el teléfono. Esta vez, en lugar de leer todos los mensajes, busqué directamente el número de Sofía. Mis dedos se detuvieron sobre la pantalla, dudando. ¿Estaba lista? Estaba preparada para lo que fuera a decirme, para las explicaciones, las disculpas, quizás incluso los reproches. Respiré hondo y pulsé el botón de llamada. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cuando estaba a punto de colgar, pensando que tal vez Sofía estaba ocupada o que simplemente no quería hablar conmigo, la llamada conectó. ¿Tía Elena? Su voz sonaba pequeña, temblorosa, como cuando era niña y me llamaba desde su cama porque había tenido una pesadilla. Hola, Sophie, respondí, utilizando el diminutivo que solo yo usaba con ella. Se hizo un silencio denso, cargado de palabras no dichas, de sentimientos a punto de desbordarse. Casi podía ver a mi sobrina al otro lado de la línea, probablemente sentada en el borde de su cama, con las piernas cruzadas y un mechón de pelo entre los dedos, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Lo siento mucho, dijo finalmente, su voz quebrándose. Lo siento tanto, tía. No sé cómo pude, está bien, la interrumpí suavemente. Estoy aquí ahora. Cuéntame qué pasó. Y así, en esa habitación de paredes de piedra, con la luz de la luna entrando por la ventana y el sonido distante de un búho en el bosque, escuché la historia completa. Sofía habló sin pausa, como si hubiera estado conteniendo las palabras durante demasiado tiempo y ahora no pudiera detenerlas. Me contó cómo, efectivamente, Carmen le había encargado enviar las invitaciones para la graduación. Como había dejado la mía para el final, porque quería escribirme una nota especial, más personal que las que acompañaban a las otras invitaciones. Y luego, no sé qué pasó, dijo con la voz temblorosa. Los exámenes finales, las fiestas de despedida, los preparativos. De repente era el día antes de la graduación y me di cuenta de que nunca te había enviado la invitación. Pensé en llamarte, pero me sentí tan avergonzada. Y luego pensé, bueno, seguro que mamá te ha dicho algo, o papá. Todo el mundo sabe que eres como una segunda madre para mí, era obvio que estarías allí. Cerré los ojos, recordando cómo me había sentido cuando vi las fotos en Instagram. El dolor, la sensación de traición. Y todo había sido fruto de un descuido, de un malentendido. Tan simple y tan complicado a la vez. Pero cuando no apareciste en la ceremonia, supe que algo estaba mal, continuó Sofía. Le pregunté a mamá si te había invitado y me dijo que me lo había encargado a mí. Y entonces todo se derrumbó. Me di cuenta de que te había hecho daño, que pensabas que no te quería allí, cuando eres una de las personas más importantes de mi vida. Su voz se quebró por completo entonces, convirtiéndose en un sollozo que me partió el corazón. Sofía, dije con toda la suavidad que pude reunir. Está bien. Ha sido un malentendido. Podría haberte llamado yo también, preguntarte por qué no había recibido una invitación. Pero también tenía miedo. Miedo de que me hubieras apartado a propósito. Nunca. Exclamó con fervor. ¿Cómo podría? Tú has estado ahí cuando mamá y papá no podían. Tú me enseñaste a montar en bicicleta, a hacer tortilla de patatas, a entender poesía. Tú eres mi tía Elena. La forma en que dijo mi nombre, como si fuera un título honorífico, un tesoro, me hizo sonreír a través de las lágrimas que ahora corrían libremente por mis mejillas. Ya sé que últimamente he estado distante, continuó. Es que, todo está cambiando tan rápido. La universidad, decidir qué quiero hacer con mi vida, mis amigos yendo cada uno por su lado. A veces me siento como si estuviera en medio de un terremoto, intentando mantener el equilibrio. Entendía perfectamente esa sensación. El vértigo de estar al borde de una nueva etapa de la vida, el miedo a lo desconocido, la necesidad de aferrarse a algo estable y, al mismo tiempo, la urgencia de soltarse y volar. Y es normal, Sophie, le aseguré. Estás creciendo, cambiando. Y yo debería haber entendido eso, en lugar de sentirme abandonada porque ya no me necesitabas tanto como antes. Pero sí te necesito, insistió. Solo que de formas diferentes. No para que me ayudes con los deberes o me cures las rodillas raspadas,
sino para que me aconsejes, para que me escuches cuando todo es demasiado confuso. Para que me digas que todo va a estar bien incluso cuando ambas sabemos que es una mentira piadosa. Reí suavemente, recordando cuántas veces le había dicho exactamente eso a lo largo de los años. Todo va a estar bien, Sophie. Ya lo verás. ¿Sabes? Estoy en un lugar precioso, le conté, cambiando ligeramente de tema. Una casa rural en la Sierra de Gredos. El tipo de sitio donde el tiempo parece moverse más despacio. ¿Y en serio? Su voz sonaba más animada. ¿Y cómo es? Le describí la casa de piedra, el jardín lleno de flores silvestres, el río de aguas cristalinas, las montañas que se veían desde mi ventana. Le hablé de doña Teresa con sus manos curtidas y su sabiduría silenciosa, de Alfredo con sus historias de profesor jubilado, de Lucía con sus cuadernos de dibujo y su lucha por seguir su propio camino. Parece mágico, dijo cuando terminé. Me gustaría verlo algún día. Te encantaría, le aseguré. Quizás podríamos venir juntas alguna vez. Un fin de semana, cuando empiece la universidad. Un retiro de tía y sobrina. Me encantaría, respondió, y pude escuchar la sonrisa en su voz. ¿Cuándo vuelves a Madrid? Mañana, probablemente. Tengo que volver al trabajo el lunes. ¿Puedo ir a verte? ¿El domingo, tal vez? La pregunta estaba cargada de incertidumbre, como si temiera que pudiera rechazarla. Como si, después de todo lo que habíamos hablado, aún temiera que mi dolor fuera demasiado grande para perdonar un simple error. Por supuesto, respondí sin dudar. Te haré esa tarta de manzana que tanto te gusta. ¿Con canela extra? Con canela extra, confirmé, sonriendo al recordar cómo, desde pequeña, siempre me pedía más canela en todo. Seguimos hablando durante más de una hora. Me contó sobre la ceremonia de graduación, sobre el vestido que había elegido, sobre el discurso que había dado la directora del instituto. Me habló de sus planes para la universidad, de sus miedos, de sus esperanzas. Y yo le conté más sobre mi improvisado retiro, sobre las cosas que había aprendido, sobre cómo a veces es necesario alejarse para ver con claridad. Cuando finalmente nos despedimos, ya era tarde. La luna estaba alta en el cielo y el silencio de la noche solo era interrumpido por el ocasional ulular de un búho o el crujido de las ramas mecidas por el viento. Te quiero, tía Elena, fueron sus últimas palabras antes de colgar. Yo también te quiero, Sophie, respondí. Siempre. Después de la llamada, me sentí ligera, como si un peso que había estado cargando sin darme cuenta se hubiera levantado de mis hombros. Me acerqué a la ventana y contemplé el cielo estrellado, tan diferente del cielo de Madrid, donde las luces de la ciudad ocultan la mayoría de las estrellas. A la mañana siguiente, después de un desayuno temprano, comencé a hacer mi maleta. No llevaba mucho, así que fue una tarea rápida. Antes de bajar, me detuve un momento frente a la ventana, queriendo grabar en mi memoria la vista del valle, las montañas al fondo, el cielo de un azul intenso. Doña Teresa me esperaba en la cocina con una bolsa de papel. Algo para el camino, dijo, entregándomela. Pan recién hecho y un poco de tortilla. Y gracias, respondí, aceptando el paquete. Por todo. Este lugar ha sido exactamente lo que necesitaba. La mujer sonrió, sus ojos arrugándose en las esquinas. Las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti, aseguró. A veces todos necesitamos un refugio, un lugar donde encontrarnos a nosotros mismos. Abracé a doña Teresa, sorprendiéndola un poco, pero enseguida me devolvió el abrazo con fuerza sorprendente para su edad. Me despedí también de Alfredo, que estaba leyendo en el porche, y de Lucía, que me regaló un pequeño dibujo del río donde había pasado tanto tiempo contemplando el fluir del agua. El viaje de regreso a Madrid fue tranquilo. El autobús serpenteaba por carreteras rodeadas de naturaleza que gradualmente dieron paso a suburbios y finalmente a las calles concurridas de la capital. Cuando llegué a mi apartamento en Lavapiés, sentí una extraña mezcla de alivio y nostalgia. Era bueno estar en casa, pero ya echaba de menos la paz de la montaña. El domingo, como habíamos acordado, Sofía vino a visitarme. Estaba nerviosa, lo noté en cuanto abrí la puerta. Se quedó allí, en el umbral,
con un ramo de flores en la mano y una expresión que era mitad esperanza, mitad temor. «Hola, Sophie», dije, sonriendo. «Hola, tía», respondió, tendiéndome las flores. «Son margaritas. Sé que son tus favoritas». Las acepté y me hice a un lado para dejarla entrar. Durante un momento incómodo, nos quedamos allí, mirándonos, sin saber muy bien qué hacer o decir. Y entonces, como si respondiera a una señal invisible, Sofía dio un paso adelante y me abrazó con fuerza. «Te he echado de menos», murmuró contra mi hombro. «Y yo a ti», respondí, devolviendo el abrazo. «Más de lo que imaginas». El resto del día transcurrió en una especie de burbuja. Comimos tarta de manzana con canela extra, hablamos durante horas, vimos viejas fotos que guardaba en un álbum. Fotos de Sofía cuando era pequeña, con las rodillas raspadas y una sonrisa a la que le faltaban dientes. Fotos de excursiones que habíamos hecho juntas, de cumpleaños, de navidades. «Mira cómo has crecido», dije, señalando una foto donde una Sofía de 5 años sostenía orgullosa un dibujo de lo que se suponía que era un gato pero parecía más un ovillo de lana con orejas. «Y tú no has cambiado nada», respondió ella, sonriendo. No era verdad, por supuesto. Yo había cambiado. Estos últimos días me habían cambiado. Ya no era solo la tía Elena que estaba siempre disponible, siempre dispuesta a poner las necesidades de los demás por delante de las suyas. Había aprendido a valorarme, a escucharme, a darme el espacio y el tiempo que necesitaba. Cuando Sofía se fue, ya entrada la tarde, me quedé en la puerta viéndola alejarse. Ya no era la niña a la que había criado, pero seguía siendo mi Sophie. Y nuestra relación, aunque diferente, no tenía por qué ser menos profunda, menos importante. Esa noche, antes de acostarme, miré el pequeño dibujo del río que Lucía me había regalado. Lo había colocado sobre mi mesita de noche, como recordatorio. Un recordatorio de que a veces, cuando todo parece derrumbarse, lo que realmente está sucediendo es que las cosas están encontrando un nuevo orden, una nueva forma de ser. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia la luz. Un recordatorio de que a veces es necesario alejarse para ver con claridad el camino de regreso a casa. En la Sierra de Gredos había descubierto algo importante, que cuidar de mí misma no era egoísmo, sino necesidad. Que poner límites no era rechazar a los que amaba, sino establecer relaciones más sanas. Que el silencio, a veces, puede ser la respuesta más elocuente. El lunes volví al trabajo en la biblioteca. Marisa me recibió con una sonrisa curiosa. «Pareces diferente», comentó mientras organizábamos los libros recién devueltos. «Más, no sé, más tranquila». Sonreí, pensando en los días pasados en la casa rural, en la conversación con Sofía, en todo lo que había aprendido. «Digamos que he estado en un lugar donde el tiempo pasa más despacio», respondí. «Y he descubierto que, a veces, lo que necesitamos no es más tiempo, sino más atención a cómo lo usamos». Marisa me miró con curiosidad pero no preguntó más. No necesitaba hacerlo. La paz que había encontrado en la Sierra de Gredos no era algo que pudiera explicarse fácilmente con palabras. Era más bien como un conocimiento silencioso, una comprensión profunda de que, pase lo que pase, siempre tendré un lugar donde encontrarme a mí misma. Y ese lugar no está en ninguna montaña lejana, sino dentro de mí.